Buenas tardes, mi nombre es Abraham Rangel Campos, estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Yo hoy voy a explicar la práctica número 5 llamada Diseño de un amplificador surtidor común del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. Esta práctica tiene como objetivos diseñar un amplificador surtidor común y medir los parámetros de funcionamiento del amplificador. Aquí se nos muestra el material y el equipo necesario para poder realizar esta práctica. Y aquí tenemos el circuito en cuestión que yo me encargué de realizar en el programa Multisim. Aquí podemos ver. Aquí tenemos un transistor con una designación 2N5911. Esta práctica nos pide utilizar un transistor 2N5951, pero este no se encuentra en el Multisim, por lo que utilicé este transistor. La teoría preliminar, la cual es muy importante para poder realizar el procedimiento y los cálculos de esta práctica. Por lo que ahora puedo proseguir con el procedimiento de la práctica, donde el primer punto del procedimiento ya me encargué de realizarlo, pues aquí se me indica armar el circuito en cuestión, donde yo ya lo expliqué. Por lo que sigue el siguiente punto, que me pide tomar la lectura de los voltajes de alimentación, el voltaje de drenado, el voltaje en la compuerta y el voltaje en la fuente, donde aquí podemos ver estos valores fueron obtenidos, como aquí podemos ver al correr esta simulación. Y podemos ver. El voltaje de alimentación fue de 12 volts. Vamos a ver. El voltaje de drenado fue de 3.496 volts. Está conectado aquí. Aquí está el de alimentación. El voltaje en la compuerta es de 690 nanovolts, el cual es una medida muy pequeña, por lo que se puede igualar a 0. Y por último tenemos el voltaje de la fuente, que fue de 2.08 volts, y aquí se encuentra. Una vez encontrados estos valores, puedo proseguir con el siguiente punto, donde el punto 3 del procedimiento me indica observar si estos requisitos se cumplen. Y al haber obtenido estos valores en el punto 2 del procedimiento, podemos ver que estos requisitos sí se cumplen, pues aquí se nos dice que el voltaje en la compuerta es igual a 0, y como ahorita había mencionado, al ser un valor muy pequeño, los 690 nanovolts, se puede decir que es igualado a 0, por lo que este requisito sí se cumple. El segundo requisito se nos dice que el voltaje en la fuente es mayor que 0, y esto es cierto, como aquí podemos ver. El tercer requisito se nos dice que el voltaje de drenado es mayor que el voltaje de la fuente, y esto también podemos ver que es cierto. Y por último requisito se nos dice que el voltaje de drenado es menor que el voltaje de alimentación, y esto también podemos ver que es cierto. Por lo que si estos requisitos no se llegaran a cumplir, es porque hay un error en alguna conexión o en un componente del circuito y tenemos que revisarlo. Una vez explicado este punto en el procedimiento, puedo proseguir con el siguiente, donde se nos indica que en un generador de funciones tenemos que configurarlo, como aquí podemos ver. Donde este generador de funciones se nos pide que sea de 5 kHz de frecuencia y que tenga un valor pico de 200 milivolts, pero aquí se tiene que configurar a 100 milivolts para que sean 100 milivolts en la señal positiva y 100 milivolts en la señal negativa, y esto será demostrado a continuación en la simulación. Una vez realizada esta configuración en el generador de funciones, puedo proseguir con el siguiente punto, el cual es el punto 5, y se me pide encontrar los voltajes de entrada y salida utilizando un osciloscopio. Aquí podemos ver que yo conecté el osciloscopio en la entrada y en la salida de este circuito.
y los marqué de un distinto color para que se pueda diferenciar uno del otro. Al hacer esta simulación, aquí se puede comprobar que se obtiene una amplitud de 200 milivolts aproximadamente, como aquí vemos, aquí es 196 milivolts aproximadamente. Y podemos ver también que el canal A, el cual es la señal de entrada, es mucho menor que la señal de salida, como aquí vemos. El voltaje de entrada yo obtuve que fue de 98.376 milivolts. Y el voltaje de salida yo obtuve que fue de 458.360 milivolts. Todo esto en una misma escala. Por lo que puedo proseguir con el siguiente punto, donde en el procedimiento, en el punto 6, se me pide medir el valor de la resistencia de entrada del amplificador, insertando una resistencia de un valor de 100 kiloohms entre el punto A y B. Como aquí podemos ver que yo ya la inserté. Tomando la lectura, ayudándome con un osciloscopio para encontrar los voltajes en A y B. Y si no, tenemos una alternativa de poder utilizar un multímetro en corriente alterna, que fue la opción que yo utilicé. Aquí podemos ver, al correr la simulación, en el voltaje en A y voltaje B tenemos estos valores de un valor de 70.709 milivolts en voltaje en A, y en voltaje en B un valor de 35.348 milivolts. Cabe destacar que estos valores de los voltajes están en RMS, por lo que para poder obtener los voltajes pico, que es lo que se nos indica, tenemos que multiplicar estos valores obtenidos en la simulación por raíz de 2, que fue lo que yo me encargué de realizar. Y al momento de multiplicar 70.709 nos da 99, al redondearlo son 100 milivolts. Y al multiplicar 35.348 milivolts por raíz de 2 nos da aproximadamente 50 milivolts. Aquí se nos dice que para encontrar el valor de RI se puede determinar utilizando esta ecuación, donde esta ecuación yo me encargaré de poder obtener el valor de RI más adelante en el apartado de reporte. Para poder terminar con este punto del procedimiento 6, se nos dice que tengo que retirar la resistencia de 100 kiloohms que había aquí colocado. Por lo que ahora puedo proseguir con el punto 7 del procedimiento, donde se me pide encontrar la medida de la resistencia de salida del amplificador en corriente alterna de una resistencia de carga de 10 kiloohms y una resistencia de carga de 2.2 kiloohms, por lo que voy a tener que encontrar los valores de voltaje para cada una de estas resistencias. Los valores de estas resistencias los obtuve nuevamente al utilizar un multímetro, donde aquí yo ya tenía por default una resistencia de 10 kiloohms, que como aquí se me pide, y al correr la simulación me da aproximadamente un voltaje de 236.233 milivolts, como aquí podemos ver en la simulación en corriente alterna, como aquí se me indicó. Por lo que ahora, al detener la simulación, tengo que cambiar el valor de la resistencia por un valor de 2.2 kiloohms y volver a correr la simulación. Y podemos obtener un valor de 166.962 milivolts, como aquí podemos ver en la simulación. Y aquí se nos dice que para poder calcular la resistencia de salida se puede determinar esto con esta relación,
que así como esta ecuación del punto 6, esta relación del punto 7 la voy a poder encontrar este valor a continuación en el apartado del reporte. Por lo que así se puede finalizar con el procedimiento de esta práctica y dar pie a la explicación del reporte de la misma. En el punto 1 del reporte se me pide repetir con mayor detalle el diseño del amplificador surtidor común que se planteó en la teoría preliminar. No obstante, como este desarrollo de esta práctica obtuve valores correctos, es innecesario volver a tener que plantear lo que se me indicó aquí en la teoría preliminar, por lo que puedo proseguir con el punto 2 del reporte. Aquí podemos ver que aquí en el punto 2 del reporte se me pide determinar indirectamente el valor de I de Q con los resultados obtenidos en el paso 2 del procedimiento, donde aquí podemos ver la fórmula para poder obtener I de Q, donde aquí tenemos que el voltaje de drenado se tiene que dividir entre RD y el voltaje de drenado en el punto 2 fue de 3.496 volts. Por lo que al dividirlo entre 2.2 kiloohms, que es el valor de RD, obtenemos un valor de I de Q de 1.589 miliamperios. El punto 3 del reporte se me pide determinar el valor de la ganancia de voltaje del amplificador haciendo uso de los resultados obtenidos en el punto 5 del procedimiento, donde al hacer esta fórmula y sustituir valores obtenidos en el punto 5, obtenemos que al dividir el voltaje de entrada entre el voltaje de salida, que sería 458.360 milivolts, entre 98.366 obtenemos el valor de la ganancia de voltaje del amplificador, el cual es de 4.65. Estos valores, como aquí vemos, fueron obtenidos del punto 5 del procedimiento. Por lo que ahora puedo explicar el punto 4 del reporte, donde se me pide determinar el valor de la resistencia de entrada del amplificador utilizando los resultados obtenidos en el punto 6 del procedimiento. Y aquí es donde podemos ver que yo utilicé la ecuación que aquí se me indicó en el punto 6 del procedimiento, donde pueden encontrar la resistencia de entrada al momento de hacer un despeje, como aquí podemos ver, y sustituir los valores obtenidos en el paso 6 del procedimiento, obteniendo una resistencia de entrada en el amplificador de 100 kiloohms. Por lo que puedo proseguir con el punto 5 del reporte, donde se me pide determinar el valor de la resistencia de salida, donde utilicé la ecuación que se me mostró en el paso 7 del procedimiento. Aquí vemos. Por lo que ahora al momento de hacer el despeje y la sustitución de valores obtenidos en el paso 7 del procedimiento, en la ecuación mostrada, pude obtener el valor de la resistencia de salida, el cual es de 1.325 kiloohms, como aquí podemos ver. Hice el despeje de la ecuación. El punto 6 y el punto 7 del reporte se nos pide nuevamente calcular el valor de I de Q para el paso 3 en el punto 6, pero aquí tenemos como una nota de que yo me di cuenta que los resultados obtenidos del paso 3 del procedimiento son iguales a los obtenidos en el paso 2, por lo que nuevamente el procedimiento para obtener I de Q sería el mismo que el punto 2 del reporte. Como aquí podemos ver que I de Q es de 1.589 miliamperios. Y el punto 7 se nos vuelve a pedir calcular el valor de RO, pero ya había sido calculado, como aquí podemos ver. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.